Ahí estamos empezando a grabar. El tema que nos toca ver hoy se llama movimiento rectilíneo y uniforme. Voy a empezar a compartirles pantalla para que vean cómo encontrarlo dentro de la plataforma. Ahí están viendo la pantalla. El tema que nos toca hoy es el último tema, el cual en este caso tiene dos archivos y un sitio. Ese sitio es un video que va a explicar de otra manera lo mismo que les voy a explicar yo. Así que si quieren verlo de otra forma, también lo pueden ver accediendo. Ven que acá aparece dos archivos, esto porque tienen dos archivos, uno de teoría y uno de práctica. Y acá donde dice sitios, si ustedes ingresan, también pueden ingresar por acá al costado, pero referenciándose siempre a la clase de movimiento rectilíneo uniforme. Ustedes pueden acceder a lo que se les adjunta de dos maneras. Una desde acá y otra, por ejemplo, si ustedes van a donde dice sitios, ahí al costado a la izquierda, si quedan allí, verán que están todos los sitios destinados para cada una de las clases. Tienen sitios para clases que ya se han dado y tienen sitios para clases que todavía no se han dado. Todavía no la pueden ver eso, o sea, sí pueden ver los sitios, pero no están todavía esas clases activas. En este caso, el sitio que sí pueden observar es el de la clase 8, sitios de movimiento rectilíneo uniforme. Lo mismo pueden hacer en la sección archivos. Si ustedes cliquean en archivos, van a poder ver cada uno de los archivos que corresponden a cada una de las clases. ¿Ven? Bien. Esa es otra manera de ingresar a ver lo mismo, pero siempre recomiendo que ingresen desde el sector clases. La clase que no... Fíjense que están como si fuese un símbolo de prohibido. Estas que están con un símbolo de calendario es que todavía no están habilitadas. Entonces tenemos dos archivos y un sitio. Hoy lo que vamos a ver son los archivos. Les dejo para que ustedes vean el sitio. Como pueden ver, tienen dos archivos en PDF. En la descripción les dice que el de arriba es de teoría. En la descripción del otro les dice que es de práctica. Vamos al de teoría. Y les va a explicar de qué se trata esto del movimiento rectilíneo y uniforme. En principio les digo algo lo dejo grabado, así no lo preguntan en la próxima clase. Les voy a dar 15 días para que se trabaje este tema, o sea, para que se trabaje esta guía teórica y después para que ustedes hagan los ejercicios. La semana que viene no vamos a tener encuentro sincrónico como lo que estamos teniendo ahora, sino que la semana que viene les voy a pasar la respuesta. Ustedes ya la tienen la respuesta, pero no tienen cómo se hace el ejercicio. Les voy a pasar videos donde les muestren cómo se resuelven todos los ejercicios, o la gran mayoría seguro, los más difíciles por lo menos. Entonces, esta semana vamos a ver de qué se trata este tema, les voy a hablar de la teoría, ustedes se van a tener que poner a hacer los ejercicios. Para el jueves que viene les voy a pasar videos de las resoluciones de los ejercicios y dentro de 15 días nos vamos a volver a encontrar para continuar. ¿Esto queda claro? Sí, sí. Sí. Sí, Bueno, queda claro. para que no me pregunten el jueves que viene, hoy tenemos clase, para que se den cuenta de que el jueves que viene no vamos, si bien yo les voy a pasar las cosas, pero no vamos a tener clases así como la que estamos teniendo ahora. Bien, dicho esto, queda claro, confío en ustedes, total queda grabado, que me dijeron que sí. Alguien levantó la... No, perdón. Bien, ¿de qué se trata el movimiento rectilíneo uniforme? Básicamente el título, el MRU, significa eso, movimiento rectilíneo uniforme, habla sobre el movimiento. ¿Qué quiere decir el movimiento? Vamos a definir cada una de esas palabras. El movimiento quiere decir cambiar de posición, cambiar una posición. ¿Cómo ustedes se dan cuenta de que algo se movió?
lo miran en un instante, lo miran en un instante posterior, es decir, pasó una cantidad de tiempo. Si ese objeto está en una posición distinta a la que estaba la primera vez que lo miramos, nosotros entendemos que eso se movió. Pero el movimiento que nosotros vamos a estudiar todo el movimiento, en principio vamos a estudiar solamente el movimiento rectilíneo. ¿Qué quiere decir rectilíneo? Que transcurre en una recta. O sea que va en una sola dirección, puede ir, o para adelante o para atrás. Y uniforme, y es la palabra más importante, es que la velocidad en la que se mueve el objeto que nosotros vayamos a estudiar siempre es constante. Y acá es donde viene quizás la principal complicación. ¿Qué quiere decir que la velocidad sea constante? ¿Qué se entiende por qué algo sea constante? Porque algo sea constante quiere decir que no cambia. Entonces, voy a dejar de compartir esto y le voy a mostrar otra cosa para que se entienda bien esto de que la velocidad no tiene que cambiar. ¿Qué quiere decir que la velocidad no cambia? Nosotros, como les decía, siempre vamos a trabajar con objetos que se muevan dentro de una misma línea recta. Ahora, la velocidad, esto lo tienen que recordar de lo que estuvimos viendo antes. ¿Es un vector o es un escalar? ¿Se acuerdan? Un vector. Un vector, muy bien. La velocidad es un vector. Entonces, a los vectores siempre le ponemos una flechita arriba para indicar que es un vector. Porque esta vez puede ser de cualquier otra cosa. ¿Qué quiere decir que la velocidad sea constante? Siempre se le pone la C, una T y una E para indicar que es constante. O sea, la abreviatura de constante es CT. ¿Qué quiere decir que sea constante? Que no cambia. Y uno entiende que si es un vector, la velocidad va a tener tres cosas. Va a tener el módulo, o sea, el tamaño, va a tener un sentido y va a tener una dirección. Va a tener tres cosas. A ver, lo voy a escribir acá. Si la velocidad es un vector, va a tener un tamaño, una dirección y un sentido. Y cuando se dice que no cambia, no tiene que cambiar ninguna de estas tres cosas. Entonces, que no cambie de tamaño es fácil darse cuenta que no va a cambiar de tamaño una velocidad, porque si yo digo, estoy manejando un auto y voy a 80 km por hora, va a cambiar esa velocidad cuando en vez de 80 digas 70 u 81 o 80,2, ya la velocidad está cambiando. Quiere decir que esa velocidad no es constante. Pero que cambie de sentido, que cambie de dirección, quiere decir lo siguiente. Supónganse que ustedes van en un auto o en un colectivo por la ruta y van a una velocidad constante. Imagínense que van arriba de un colectivo, van de Vidal a Mar del Plata y van en el colectivo y el colectivo va a 80 kilómetros por hora. ¿Qué pasa cuando el colectivo agarra una curva? A muchos de ustedes quizás les ha pasado, si ustedes están dentro de un colectivo, no digamos 80, o dentro de un auto y va a 100 kilómetros por hora y agarra una curva. ¿Cuál es la sensación que a ustedes les queda? ¿O qué es lo que sienten que les pasa? ¿Ustedes acompañan el sentido del auto? Si van muy rápido, ¿nunca les pasó que van muy rápido en un vehículo, agarran una curva y cuál es la sensación que les queda a ustedes? Y que nos movemos. Bien, sí, moviéndose están. Eso es bien armando lo que dijiste de la inercia, tiende a sacarte, perfecto, ¿no? Igual no hablamos de inercia todavía, pero lo que estamos hablando, está bien lo que dijiste Armando, no quiere decir que esté mal, ¿eh? Tenés razón, es la inercia lo que tiende a sacarte. Pero nosotros, lo que estamos haciendo es cambiando, supónganse que el vehículo donde nos estamos dirigiendo, siempre tiene la misma velocidad, o sea, el velocímetro está marcando 100 todo el tiempo. Sin embargo, si nosotros venimos con el vehículo y vamos en una sola dirección, y en un momento agarramos una curva, ¿qué pasó con la velocidad? Con la dirección de la velocidad. La velocidad tiene una dirección, que era esta, y un sentido, que es para allá, y en un momento tiene otra dirección y o sentido, cuando agarra una curva. En ese instante se entiende que la velocidad cambió. Por más que nosotros estemos mirando el velocímetro del vehículo y siempre esté marcando la misma cantidad, nosotros tenemos que entender que la velocidad en ese momento, cuando se agarró una curva, fue modificada en su sentido y en su dirección.
Por lo tanto, cuando nosotros nos estamos dirigiendo en un vehículo, supónganse, a una determinada velocidad y nosotros pensamos que es constante porque miramos el velocímetro y siempre está marcando lo mismo, al momento que nosotros agarramos una curva, o si, supónganse, se puede poner en marcha atrás e ir a la misma velocidad, ahí estamos cambiando el sentido del movimiento, en ese instante la velocidad está siendo modificada. Por lo tanto, en esos casos, cuando agarramos una curva, no tenemos velocidad constante. Vamos a tener una velocidad que se modifica y ya vamos a ver más adelante qué es lo que pasa cuando se modifica la velocidad. Por lo tanto, todo lo que vayamos a estudiar nosotros ahora tiene que tener, va a ser de un movimiento rectilíneo, y ya la palabra rectilíneo les está indicando que va a ser durante una recta, y uniforme. Esto quiere decir que la velocidad no va a ser modificada, pero en ninguna de sus tres características, ni en el tamaño, ni en la dirección, ni en el sentido. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Sí, sí, sí. Sí, se entiende. Nahuel, ¿levantaste la mano o te equivocaste? Perdona. Nahuel Gómez. Tengo una duda. Sí. Mi duda surge en el hecho de que, por ejemplo, cuando un objeto viaja en una trayectoria recta a una velocidad constante, ¿la aceleración de ese objeto va a ser nula o puede variar? Si es velocidad constante, la aceleración es nula. De todas maneras, todavía no nos metimos en la aceleración. Uno se considera, por ejemplo, cuando yo le estoy mostrando esto, yo vengo a una velocidad, suponete que vos estás mirando un velocímetro y ves tantos kilómetros por hora, y agarramos una curva, por más que el velocímetro no se vea modificado, ahí como cambió la velocidad, consideramos que eso es aceleración. Pero de todas maneras no llegamos ahí todavía no llegamos a eso, más adelante lo vamos a ver. Al agarrar una curva, por más que el velocímetro te marque siempre lo mismo, estás teniendo aceleración. Es una aceleración centípeta, igual, bueno, después vamos a ver bien de qué se trata eso. Bien, ¿alguna pregunta más? Bueno, sigo entonces. Dejo de compartir esto y paso a compartir el material teórico que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que dice esto para que después ustedes cuando lo tengan que leer se entiendan lo que están leyendo, básicamente? El movimiento rectilíneo uniforme, MRU, es un movimiento que se desarrolla sobre una línea con velocidad constante. Esto es lo que yo les estaba diciendo. Quiere decir que un móvil recorre distancias iguales en tiempos iguales. La velocidad del móvil se mantiene constante durante el movimiento. Nunca va a cambiar el módulo, esto es el tamaño, la dirección o el sentido de la velocidad. Esto era lo que les estaba comentando recién, pero lo tienen escrito de forma teórica. Tenemos fórmulas que nos van a permitir realizar cálculos, pero es que se acuerden algo de cómo despejar ecuaciones. De todas maneras, acá se lo plantea de una forma un poco didáctica, en el sentido que les dice, hay tres variables. ¿Cuáles son estas variables? Se definen con la letra D, B y T. B y T creo que sale, y D también, ¿no? Una es distancia, la otra es velocidad y la otra es tiempo. Y lo define, fíjense que le dice, date una vuelta, o Dios ve todo. ¿En qué sentido? En el tema de la fórmula, para recordar un juego de palabras que nos va a permitir recordar cuáles son todas las fórmulas. Entonces, fórmulas del movimiento rectilíneo y uniforme. Básicamente, lo que ustedes tienen que entender es que vamos a tener siempre un vehículo o algo, puede ser una persona. Incluso me acuerdo que el año pasado han trabajado, por ejemplo, con el virus del COVID. ¿Qué es lo que pasa cuando el virus se está trasladando de un lugar a otro? Bueno, y cuánto puede llegar a tardar en salir de un lugar y llegar hasta el otro. Por ejemplo, hablamos de lugar, hablamos de personas, ¿no? Esto es algo que le sirvió el año pasado para poder hacer un análisis de cuánto podía llegar a ser la transmisión de persona a persona de un virus del COVID. Pero bueno, más allá de eso, eso es una aplicación que le han dado en esta carrera. Pero vamos al paso previo, a tratar de entender de qué se trata todo esto. Piensen lo siguiente, tenemos un vehículo que se dirige en una línea recta, estamos en MRU, a una velocidad constante. Siempre vamos a tener un objeto que está a una velocidad constante y se traslada durante una recta.
siempre lo vamos a tener en una posición inicial y después lo vamos a tener en una posición final. Este vehículo va a recorrer una determinada distancia y lo va a hacer en un determinado tiempo. Estas son las tres variables, velocidad, tiempo y distancia, que nosotros vamos a tener que manejar, o las que siempre vamos a tener que tener como dato dos de esas variables, y nos va a faltar una tercera que después tendremos que averiguar. La fórmula principal de donde sale todo es esta. La distancia recorrida, la distancia que va a recorrer este vehículo, es igual a la velocidad por el tiempo. Es muy sencillo. Si yo voy a 100 km por hora y tardo 2 horas, ¿cuánta distancia recorrí? Tengo que hacer 100 por 2, recorrí 200 kilómetros. Pero si ustedes matemáticamente, en vez de querer calcular la distancia, necesitan calcular la velocidad, lo que tienen que hacer es un pasaje, un despeje matemático de una ecuación, donde si ustedes lo que quieren encontrar es el valor de la velocidad, como está multiplicando el tiempo, lo que tienen que hacer con el tiempo es pasarlo dividiendo, y les quedaría la fórmula de esta manera. Lo mismo que si ustedes quieren encontrar cuál es el valor del tiempo, es exactamente lo mismo, tienen que hacer el mismo despeje en esta ecuación, esta velocidad también está multiplicando, entonces pasa dividiendo y quedaría de esta manera. Estas tres que están acá, básicamente son las fórmulas que ustedes tienen que recordar para poder encontrar los distintos valores. Fíjense que se plantea como un triángulo por lo siguiente. Se dice que la distancia es igual a velocidad por tiempo, o que la velocidad es igual a distancia sobre tiempo, o que el tiempo es igual a distancia sobre velocidad. Recordando este triángulo, uno más o menos puede memorizar de alguna manera cuáles son todas las fórmulas. ¿Alguna duda sobre esto que estoy diciendo, sobre las fórmulas matemáticas del MRU? No, no. No, por ahora no. Bien, cualquier cosa me interrumpen, ¿eh? Por otro lado, fíjense que ahora nosotros estamos uniendo un poquito todos los temas que se fueron viendo a lo largo del año. Ya vimos lo que era, qué pasaba con un vector cuando cambia alguna de sus características, módulo, sentido y dirección. Ahí entendemos que al ser un vector la velocidad va a modificarse, entonces al momento de ser constante esas cosas no se modifican. Por otro lado, vamos a tener que trabajar con el tema de las unidades. Siempre entendamos que cuando nosotros queremos trabajar con el sistema internacional de unidades, vamos a trabajar con metros cuando hablemos de distancia, con segundos cuando hablemos de tiempo, y con metros sobre segundo cuando hablemos de rapidez. Y acá viene una pregunta fundamental. A ver si alguno de ustedes la sabe, antes de googlearla. ¿Será lo mismo rapidez que velocidad? ¿Qué piensa? ¿Y cuál es la diferencia? O sea, que yo diga que algo es rápido o que algo es veloz, ¿estoy diciendo lo mismo? ¿O estoy diciendo sinónimos? ¿Alguna idea antes de que lo googleen? ¿Es la misma velocidad que rapidez? ¿Es lo mismo decir algo va rápido que algo va veloz? Bueno, la respuesta, pregunta de examen, ¿eh? La respuesta es que no es lo mismo rapidez que velocidad. Como dijo Armando, pero bueno, me dijo el por qué. Tienen que decir que sí o que no y tienen que dar el por qué. Y paso a explicar por qué. Y esto para que lo entiendan, porque fíjense que acá les dice rapidez es metro sobre segundo, y yo hablaba hoy de velocidad y las fórmulas hablan de velocidad. Por eso, ¿será lo mismo velocidad que rapidez? No, la respuesta es que no. Rapidez es la velocidad, pero solamente considerando el tamaño, o sea, su módulo. Es decir, la rapidez es un escalar y la velocidad, como ya vimos, es un vector. La rapidez
no tiene sentido ni dirección. La velocidad sí. Entonces, cuando hablemos de rapidez, solamente nos estamos enfocando en el tamaño, o sea, en el tamaño en lo que nosotros podríamos ver en un velocímetro cuando estamos, si estamos manejando o estamos dentro de un vehículo, miramos el velocímetro y lo que nos marca el velocímetro en realidad no es la velocidad. Sí. Pensé que me estaban hablando, alguien tiene el micrófono abierto. Cuando hablamos de velocidad, estamos hablando de algo que tiene una rapidez, pero además tiene un sentido y una dirección. Por lo tanto, y esta es pregunta de examen, cuando ustedes están mirando dentro de un vehículo el velocímetro, que se llama velocímetro, pero no está indicando la velocidad, sino que está indicando la rapidez. La rapidez es eso que ustedes están viendo en un velocímetro. Parece un juego de palabras, pero no lo es. Está mal dicho en realidad, desde el punto de vista de la física, ¿no? Cuando nosotros hablamos de velocidad, a la rapidez le tenemos que agregar un sentido y una dirección. Por ejemplo, si ustedes miran el velocímetro de un vehículo, les puede decir, no sé, 60 km por hora. Sin embargo, si ustedes están mencionando la velocidad, tienen que decir que el vehículo se está dirigiendo, está yendo o está viniendo a 100 km por hora. Al agregarle el están yendo o están viniendo, ahí transformamos lo que era la rapidez en velocidad. Nosotros, en este caso, cuando estemos calculando con movimiento rectilíneo uniforme, vamos a estar hablando de velocidad. ¿Por qué? Porque la velocidad incluso, van a ver en algún caso a lo mejor, les puede llegar a quedar negativo. Que les quede negativo quiere decir que según el observador, ese vehículo que se estaba dirigiendo, que estaba recorriendo una determinada distancia, una cantidad de tiempo, está yendo para el otro lado distinto a lo que yo entiendo que es el sentido positivo. Siempre les pongo el mismo ejemplo. Yo estoy en Mar del Plata, ustedes la mayoría estarán en la zona de Vidal. Cuando yo me estoy dirigiendo para Vidal, yo estoy yendo y para ustedes estaría viniendo. Bueno, entonces, dependiendo del observador, es lo que nosotros vamos a entender que la velocidad va a ser en un sentido o en otro. ¿Cómo decimos matemáticamente que está yendo o está viniendo? Fácil, se le agrega un signo. Generalmente se dice que positivo es cuando está yendo y negativo es cuando está viniendo, o puede llegar a ser al revés. Por eso lo decide cada una de las personas en cada uno de los ejercicios. Pero bueno, me estoy adelantando quizás a algunas cosas. ¿Se entiende esto que estoy diciendo, la diferencia entre rapidez y velocidad? Sí, ¿Queda se alguna? entendió. Bien. Vamos a ver unos ejemplos, entonces. Dice, estos son como los ejercicios. De todas maneras van a tener ejercicios un poquito más complejos que estos que les voy a presentar. Al principio les voy a hacerlo más fácil para que ustedes se dediquen a pensar un poquito más los complejos. Si un móvil avanza con MRU, esto quiere decir que está en una línea recta y su velocidad es constante a razón de 5 metros sobre segundo. ¿Qué quiere decir estos 5 metros sobre segundo? Al decirle la unidad, les está indicando de qué se trata. Estos 5 metros sobre segundo está hablando de rapidez. Durante 10 segundos, como le está diciendo 10 segundos, está hablando de tiempo. No les dice con un tiempo de 10 segundos. Ustedes tienen que entender si la unidad de segundos, minutos, horas, está hablando de tiempo. Si es metros sobre segundo, entiendan que estará hablando de una velocidad, de una rapidez. Calcular la distancia recorrida. Entonces, sencillo, tenemos que plantear cuáles son las fórmulas, ver que la rapidez o velocidad es igual a 5 metros sobre segundo, que el tiempo es 10 segundos. ¿Cuál será la distancia? Para eso tenemos que dirigirnos a las fórmulas y hacer el cálculo. Fíjense, tengo que hacer la multiplicación de la velocidad por el tiempo, que eso es igual a la distancia. Los valores eran 5 y 10, pero es importantísimo y es fundamental que ustedes siempre pongan las unidades con las que están trabajando. En este caso, la velocidad tenía metros sobre segundos y el tiempo segundos. ¿Por qué es fundamental? Porque fíjense qué es lo que pasa. Segundos, en este caso, en la velocidad, está en el denominador de lo que si esto lo pensamos como una fracción, metros sobre, esto sería como una raya de fracción, metros sobre segundos, está en el denominador, y acá segundos está en el numerador, si lo pensamos también como una fracción. Si nosotros estamos calculando una distancia, la distancia nos tiene que dar en la unidad
metros, kilómetros, centímetros, lo que fuere, pero no nos puede dar en segundos, no nos puede dar en metros sobre segundos. Por lo tanto, fíjense que este segundo, con este segundo que está acá, se van a simplificar, por eso están acá, en este caso tachados, y nos queda solamente la unidad de metros. Esto nos tiene que dar como respuesta que la distancia recorrida por el auto es de 5 metros. Entonces, si hablamos de distancia, nos tiene que dar en metros, por supuesto, metros, kilómetros, lo que fuere, pero nunca nos podría quedar en segundos. En algún momento nosotros, para darnos cuenta si estamos haciendo las cosas bien, es que en la unidad en la que estemos trabajando tiene que corresponder con lo que nosotros estemos averiguando. ¿Se entendió este ejemplo? Sí, sí. Sí. Bueno, si se entienden todo, voy a empezar a dar cosas más difíciles. El ejercicio 2 dice, una bicicleta avanza con movimiento rectilíneo y uniforme, recorriendo 3 kilómetros en 1500 segundos. ¿Con qué rapidez avanza? Bien. En principio, recuerden que nosotros dijimos que íbamos a trabajar con estas unidades que están acá. Distancia la representamos en metros, tiempo en segundos y rapidez en metros sobre segundo. Luego, si nosotros tenemos una bicicleta que recorre una distancia de... Perdón, acá el enunciado nos habla de kilómetros. Recorre 3 kilómetros en 1500 segundos. El tema es que nosotros queremos trabajar con metros, no con kilómetros. Por lo tanto, tenemos que hacer la transformación de kilómetros a metros. Todos nosotros sabremos, ustedes supongo que también, que 1 kilómetro son 1000 metros. Por lo tanto, 3 kilómetros serán 3000 metros. Ahora sí, una vez que nosotros transformamos y vamos a trabajar en la unidad que nosotros queremos, veremos que una bicicleta, fíjense cómo está representado de esta manera, queremos calcular cuál es su velocidad o rapidez. La bicicleta recorre una distancia de 3000 metros en 1500 segundos, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es aplicar la fórmula de velocidad y escribir distancia, que son 3000 metros, sobre 1500 segundos, como figura acá. Esto nos da 2. Y como en este caso tenemos metros y tenemos segundos y no se puede simplificar ninguna cosa con ninguna otra, nos queda metros sobre segundo, que es la unidad requerida de la rapidez o velocidad. ¿Se entiende esto? Sí. Sí, Armando, lo que pasa es que si trabajás, sí, lo que pasa es que, por ejemplo, tendrías que transformar todo, porque si vos trabajás con kilómetros en vez de trabajar con metros, porque vos decís, bueno, trabajo con menos cantidad de ceros, en vez de trabajar con segundos tendrías que trabajar con horas, para el tema de la velocidad, por ejemplo. Es kilómetros sobre hora, kilómetros sobre segundo, es muy raro escucharlo, se puede trabajar de esa forma, pero sería muy raro escucharlo. Tendrías que hacer toda la transformación. Pero sí, podés, entiendo lo que planteas. Bien, ¿alguna pregunta, duda con esto? Yo no alcancé a contestar cuando mostró No te escucho, Melissa, perdona. Yo no alcancé a contestar cuando mostró el ejercicio anterior, el primer problema que mostró. Daba como resultado 50, pero decía que eran 5 metros o algo así. A ver, espera. Son 5 metros sobre segundo por 10 segundos. Ah, esto decís vos que está mal. Sí, tenés razón. Acá está mal. Ah, bueno. Está mal la respuesta. Sí, tenés razón. Gracias por fijarte. Muy bien. Está Bueno, mal la porque respuesta, ¿eh? Acá es 50 metros. Está bien, está bien. Pero es 50 metros. Está mal la respuesta. Ah, bueno, gracias. ¿Alguna pregunta más? Ojo que los ejercicios que van a tener para hacer son un poquito más complejos que estos. Esos son los más fáciles, por eso te los hago yo. El resto van a ser un poco más complicados.
Después, igualmente, la semana que viene les voy a pasar los videos con todas las resoluciones. ¿Vamos a ver un ejemplo un poco más complejo que nos expliques? No, hoy Ok. no. La Oh, semana que bueno. viene. Pero ahí está la gracia. Yo les doy los ejemplos fáciles para que ustedes tengan una idea. Después se tienen que poner ustedes a trabajarlo. Después de la semana que Bien, viene bien. sí los muestro yo cómo se hace, pero hasta que ustedes no se rompan la cabeza, si no, no tiene gracia. Si ya te digo cuáles son los difíciles, ¿qué les queda por hacer a ustedes? Está intencionalmente hecho de esta manera, Lucía, no te pongas mal, ¿eh? Está hecho con esa No, intención. está bien, está bien. Por eso les Solamente- decía, hoy les dejo lo fácil. Por eso les doy 15 días para que trabajen, para que los vean. Después, dentro de 15, les paso las resoluciones y si siguen sin entenderlo, ahí sí los hago yo. Pero estaría bueno que ustedes se pongan a ver esa parte que es más difícil y que es lo que les cuesta. De todas maneras, si tienen alguna pregunta, si ustedes están haciendo un ejercicio y tienen alguna pregunta y no les sale, y no pueden seguir avanzando, no me pidan la resolución, pero pídanme una mínima explicación, eso sí les puedo dar, de algún ejercicio en particular. Pero no la resolución por lo menos hasta dentro de un tiempito. Tienen que pasar por esa situación de no saber qué hacer o de incertidumbre ante una resolución, si no sería todo muy fácil. Hay uno, el último ejercicio, Listo, el, gracias. el 10, que es bastante complicado. Pero bueno, ya lo van a ver. Tomen nota de esto, porque para el ejercicio 10 de los ejercicios que tienen para hacer, son 10 en total. El último, tienen que aplicar el teorema de Pitágoras. Es la única ayuda que les voy a dar. Y que habla de un helicóptero y un tren, me parece. Ahí tienen que aplicar el teorema de Pitágoras. Averigüen cómo. Ya saben cómo aplicar el teorema de Pitágoras, pero bueno, averigüen después cómo es que lo tienen que hacer. Es la única ayuda que les doy por ahora.